Bien, Dios los bendiga. Pues voy a continuar con el estudio acerca de el Hades, el Seol, el infierno, el Tártarus, el abismo, el lago de fuego. ¿Qué dice la Biblia? En esta mañana fría de domingo, domingo 26 de septiembre, si se ve este video después, domingo 26 o 29, vamos a ver. Sí, 26 de septiembre. Esta mañana un poco fría en Tijuana, un poco húmeda. Y pues traigo aquí mi camisa de Inste que me regaló mi hermano Jorge Luis, nos regaló al grupo de Inste. La idea era que nos reuniéramos usándola, pero bueno, no fue posible. Y pues aquí la estoy mostrando, ¿no? Este estudio bíblico en el que estoy, del que soy partícipe, para la gloria de Dios. Entonces, habíamos platicado en la parte 1 que ya subí acerca del Seol. Creí que iba a tener oportunidad de hablar solamente del Seol, pero ni siquiera terminé de hablar del Seol. Entonces continuaremos. Lo que vimos la vez pasada fue que el Seol, era la palabra Sheol, era la palabra hebrea que tiene su equivalente en el griego sobre la palabra Hades. Son intercambiables, solo que una se usa en el griego y otra en el hebreo. Disculpen. Y vimos que el Seol es un lugar al que descienden los muertos. También vimos la metonimia, que es usar, decíamos, una palabra sustituye la realidad que indica. O sea, se usaban palabras, por ejemplo, el Hades, que los griegos creían que era un reino subterráneo. La usaron, por ejemplo, personas como Pablo. Y aunque usaron la misma palabra Hades, que si ves la mitología griega, Hades es el dios de la muerte, ellos no lo veían como vemos en la historia bíblica el Hades, ¿no? Para ellos era un lugar donde descendían, donde la gente vivía ahí abajo, continuaba con su vida, un ejército de los muertos. Nada parecido a lo que la Biblia habla acerca del Hades, que vamos a ver ahorita. Tampoco era un lugar donde la gente se quedaba dormida. Bueno, vamos a ver. Ya vimos que el Seol es un lugar que se opone a la obra de Yahvé, a la obra de Dios. Dice que los que moran ahí están espiritual y moralmente separados de Dios. De manera espiritual y de manera moral separados de Dios. Lo vemos en Isaías 38, 16, Salmos 6, 5 y 6. Están separados de Dios, espiritual y moralmente, pero no físicamente, ya que en realidad es imposible escapar de Dios. En ese lugar Dios se separa de ellos espiritualmente, o sea, ya no tenemos la presencia de Dios. Es un lugar donde la persona está cautiva. Estamos hablando de un confinamiento, o sea, cuando yo evangelizo a las personas, les hablo de ¿cuál es la cárcel de Dios? El mundo tiene un nivel de justicia hasta cierto nivel donde se debería meter a los delincuentes a la cárcel. Bueno, ¿cuál es la cárcel de Dios? Dice que es un lugar donde la persona está cautiva. Salmos 18, 5, Salmos 116, 3. Además, es un lugar de oscuridad. Salmos 88, 6. Y también un lugar de silencio. Salmos 115, 17. También es un lugar donde desaparece el rango y el privilegio. Lo vimos también con el hombre rico y Lázaro. Todo tu prestigio, todo tu rango, todo lo que acumulaste, incluso dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo esto si perdiere el alma?
Además, adelantándome un poco, que Cristo dice que no temas al que puede quitarte la vida. Como afirman testigos de Jehová y adventistas, bueno, es que después de morir nos quedamos dormidos. Bueno, Cristo te dice, no le temas al que te puede quitar la vida y después nada puede hacer. Teme a aquel que puede destruir el alma. Estamos hablando de dos cosas. Estoy adelantando un poco, pero por ejemplo, en primera de en Isaías 14, en el capítulo 14, alguien que fue rey y ahora se encuentra en el Seol, le dicen a él, tú también te debilitaste como nosotros, o sea, tú que fuiste un rey, te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. En ese lugar no hay diferencia, no hay posiciones, no hay quién te conoció, a quién conociste, a quién puedes corromper en ese lugar, no. Llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos será tu cama y gusanos te cubrirán. Isaías 14, 10 al 11. Por eso yo digo que no es necesario andar buscando en películas de terror, andar buscando en visiones de otros hermanos para asustar, a ver, para que la gente de verdad crea que el infierno es terrible. Hermanos, si no te es suficiente con lo terrible, la terrible descripción que la Biblia da acerca del infierno, no sé qué más pudiera moverte a creer en su existencia. Entiendo a los de afuera, a los que no creen en la Biblia, pero nosotros necesitamos realmente buscar en otro lugar para ver si el infierno es real, si el infierno es literal. Bueno, la Biblia da muchas descripciones acerca del cielo, calles de oro, mar de cristal, un lugar tan hermoso que el escritor humano dio lo más que podía para ejemplificar lo bello, lo majestuoso, lo glorioso que va a ser ese lugar. Que creo que el cielo va a quedar por mucho fuera de nuestras expectativas. O sea, el cielo va a ser mucho más hermoso de lo que lo imaginamos leyendo la palabra. Y de la misma manera creo que el infierno va a ser muchísimo más terrible de lo que podemos entender con el autor humano que fue usado por Dios, sí. Pero dice de este hombre, gusanos será tu cama y gusanos te cubrirán. El hombre va a ser cubierto por gusanos. Este lugar terrible nivela a los hombres, nos deja a un nivel igual, en especial aquellos que se exaltaron a sí mismos. En esta vida, en este lugar, en vez de estos hombres que debieron haberse humillado ante el rey, ante el verdadero rey, se exaltaron a sí mismos. Lo vemos en Ezequiel capítulo 32. Entonces, esto lo estoy tomando, estoy parafraseando este diccionario bíblico que ya había mencionado en el video anterior. Buenísimo, si lo puedes comprar, cómpralo. Es como yo estudio ingeniería y se le llama el manual del ingeniero. Perdón, que es un libro que sirve para toda la carrera y después de la carrera. Para mí este sería el manual del cristiano. Es un diccionario que no da, solo da la definición, no está tratando de interpretar, y que por cierto al final de cada definición da el editor que trabajó en esa edición. Imagínate, por ejemplo, que aún no he terminado, el editor fue Chad Brand. Yo investigué de este hombre. De cada sección de esta definición viene el hombre que editó esa definición. Volviendo al tema de por qué los testigos de Jehová no ponen el nombre en tomos completos, no solo dicen los editores. Bueno, este hombre también estudió años en una universidad, es historiador y también investigó tan solo para la palabra Seol. No creas que cada palabra
que él escribió todo este diccionario. Perdón. Cada definición fue escrita por un hombre diferente, entonces el Seol será el destino de quienes terminan la vida de modo impenitente. Los ricos acabarán en el Seol, o sea, no todos los ricos, sino vamos a ver quiénes. Salmos 49:14. Los inmorales también terminarán en ese lugar. Proverbios 5:5. Los que se complacen en hacer el mal. Isaías 5:14. Entonces, la iglesia ha olvidado el uso de la ley en el evangelismo. Y es algo que como iglesia deberíamos regresar. La iglesia no quiere importunar a la gente. Déjalos a ellos, solo ora por ellos. Solo tráelos a que hagan la oración del pecador. Hermanos, en verdad, la Biblia nos habla que estas personas a las que tú solamente le estás diciendo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso, Jesús es amor, solo haz la oración de fe conmigo. Dios dice que esas personas les diste una falsa seguridad de salvación, porque dice que los necios, los inmorales, los mentirosos, irán a ese lugar. Y tú les estás diciendo que Dios es amor y que Él nunca mandaría a nadie al infierno. Estamos haciendo un mal mayor en nuestro llamado evangelismo de amistad, el evangelismo del amor, cuando no estamos hablando de estas verdades. El problema es que todas las personas de las que habla aquí, que irán a ese lugar, somos nosotros, somos tú y yo, que por la gracia de Dios, sin el rescate, sin el arrepentimiento y la fe que debemos poner en Él, vamos a este mismo lugar. No somos mejores. Yo no soy mejor que alguien que no ha conocido a Cristo, no. Incluso si no soy salvo, te voy a decir que soy peor, porque conozco más que Él. Y si Cristo no me ha salvado, tengo mayor responsabilidad delante de Él. Por eso es que necesitamos poner nuestra fe, confianza y arrepentirnos. Fe, confianza en Jesús. Bueno, dice que el Seol van estas personas inmorales, Proverbios 5:5, los que se complacen en hacer el mal, Isaías 5:14, y también los egipcios, por ejemplo, dice Ezequiel 31:15 al 17. Los egipcios de este tiempo, no, bueno, está hablando, porque ¿qué hacían los egipcios? Adoraban a otros dioses, mataban gente, bueno, tantas cosas que hacían los egipcios, por eso Ezequiel dice eso. Y también algunas personas en particular irían a este lugar. El ejemplo de Coré, que ya hablamos la vez pasada, Números 16:30, donde se los tragó vivos. Fueron vivos a ese lugar, que ya hablamos que si el Seol es un lugar, un estado de inconsciencia o es una tumba, dice que estas personas de Coré fueron vivas a ese lugar. De manera consciente, no es que murieron y después fueron a ese lugar, sino que en un momento determinado, estando vivas, se abrió la tierra y los tragó. Ahora, hay varios textos que dicen que aún los justos irán al Seol. ¿Por qué? Porque el Seol era un lugar donde estaban justos e injustos, que estaba dividido. Lo vemos en la parábola de Lázaro y el rico. Antes de Jesús resucitar, todos iban al Seol, todos, justos e injustos, esperando. ¿Por qué? Porque todavía no había el rescate que se tenía que pagar por los justos. Los justos son quienes habían puesto su fe en el Mesías que todavía no venía. ¿Cómo se salvó Moisés? ¿Cómo se salvó Elías? ¿Cómo se salvó Jeremías? Si Jesús no había muerto, bueno, ellos iban al Seol, pero no al mismo lugar que iban los malos. Era un lugar que estaba dividido, pongámoslo así, entre malos y buenos, que no existen los buenos. Pero estos buenos eran los que estaban justificados. Su justicia dependía que ellos habían descansado en la promesa del Mesías que vendría. Por eso es que algunas personas, vas a ver, porque hasta ahorita lo que hemos hablado puede sonar solamente los malos, los mentirosos, los ladrones, los adúlteros, los idólatras, van al Seol, sí. Pero también los justos, los que habían tratado de vivir una vida recta delante de Dios, pero sobre todo confiando en el Mesías que vendría. Por eso Satanás quería robar el cuerpo de Moisés para usarlo como ídolo, pero también porque Satanás decía, esta alma me pertenece, él es un pecador.
y tú has dicho que cualquier alma que pecare morirá. Pero Moisés, dice el Señor, bueno, estoy parafraseando, Moisés había muerto, había partido confiando en la promesa del Mesías. Por eso es que Satanás no tuvo poder. Y adelantándome un poco, Dios resucita el cuerpo de Moisés. ¿Cómo sabemos eso? Si tú eres evangélico en general o católico, dirás que en el monte de la transfiguración lo que vieron fueron el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías. Pero aquí estoy de acuerdo con los adventistas en cuanto a lo que la Biblia dice, por eso digo que estoy de acuerdo con ellos en cuanto a lo bíblico, que yo considero bíblico. Bueno, mi respeto si eres adventista, no estás de acuerdo, o eres evangélico y no estás de acuerdo. Podemos platicar de manera extensa un día. Yo no creo que fue el espíritu de Moisés el que estuvo presente, porque los muertos nada tienen parte de este mundo. Nada tienen parte con nosotros ya los muertos. Es antibíblico creer que los muertos vienen a hablarnos, vienen a darnos consejos. Ni aún en la Biblia vas a ver que sucedió eso. Me dirás ahora, bueno, entonces ¿cómo Moisés se presentó en el monte de transfiguración? Dios tuvo que resucitar el cuerpo de Moisés, que de hecho representa el siglo venidero, donde muchos van a resucitar como Moisés, van a volver a vida, y muchos ni siquiera degustarán la muerte, como en el caso de Elías. Lo que vieron ellos en el monte de transfiguración no fue una visión, como dicen los testigos de Jehová. Y si eres testigo de Jehová, podemos discutir esto porque te puedo demostrar por la misma Biblia que no fue una visión. La Escritura no da cabida a esta interpretación antibíblica que quieren dar de que fue una visión, ¿no? Como un sueño que ellos vieron, porque dice que se presentaron ante Jesús. Pero bueno, pero tampoco podemos decir, como dice el catolicismo, que los muertos regresan a darnos mensajes y que lo que vieron fue el espíritu de Moisés. Y como tristemente afirman algunos evangélicos, no, los muertos nada saben, ellos ya no tienen parte en nuestro mundo. Dios resucita el cuerpo de Moisés porque Moisés, como muchos en la antigüedad, iban al Seol. Iban al Seol, a este lugar de tormento donde iban los injustos, pero había una parte dividida donde estaban los justos, los que morían creyendo en la promesa del Mesías. Entonces, en este lugar van personas también justos. Job, por ejemplo, lamenta por dirigirse hacia ese destino tan temido. Job, sabes que no había nadie más justo como él en ese tiempo. Job 17, 13 al 16. Jacob, por ejemplo, Génesis 37 al 35. Perdón, Ezequías, en Isaías 38, 10. Los textos. Si examinamos cuidadosamente estos textos que te acabo de dar, se advierte que estas personas se encontraban sumidas en tristeza. Si vemos estos textos, cuando ellos sabían que iban a ir a este lugar, se encontraban en un momento de tristeza, de gran tristeza, en circunstancias trágicas también. El Seol en estos textos donde estos hombres hablan, estos textos que te acabo de dar, donde estos hombres justos, el Seol adopta un significado metafórico. ¿Por qué? Bueno, es como si una persona dijera, bueno, he estado en un pozo profundo de tristeza estos últimos días. No es que literalmente ha estado en un pozo de tristeza, ¿no? Que se llama pozo de tristeza, no. Adopta un sentido metafórico porque dice, es un lugar como Génesis 37, 35, Isaías 38, 10. Adopta un sentido metafórico de este lugar. No en textos como en los que fueron a Coré, los de Coré en 16, 31 al 33, donde dice que descendieron vivos a ese lugar.
y no puede ser un sentido metafórico. Por ejemplo, dos textos, Salmos 89, 48 al 49, Eclesiastés 9, 7 al 10, están aparentemente enseñando que todas las personas acabarán en el Seol. Pero el primer pasaje de Salmos que acabo de dar indica con claridad que los destinados a ese lugar son los seres humanos bajo juicio. Repito, sin Cristo, esa persona va a ir a ese lugar bajo juicio de Dios. En Eclesiastés, que acabo de dar, Salomón se lamenta de lo absurda que pareciera la vida. Pero él termina y concluye que ese no es el lugar final a donde va a ir. No, ese sería lo lamentable, terminar en ese lugar. Pero Salomón termina, Salomón en Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 14, dice que esa no es la conclusión final. Entonces, varias razones hacen inconcebible que el Seol sea la morada de los justos. No tendría sentido. Ahí no existe la adoración a Jehová, por ejemplo. ¿Cómo iríamos los justos? Y cuando digo justos, no digo perfectos, sino justificados delante de Dios. ¿Cómo irían ahí si ahí no es un lugar donde se adore a Dios? Salmos 6.5, 115, 17. Lo que queremos es estar en la presencia de Él para adorarlo, pero en ese lugar no se adora a Dios. De hecho, es un lugar que se opone a Dios. Entonces, no es la morada de los justos, que es un lugar de dolor y angustia para quienes no creen que en ese lugar hay dolor, que ya no se siente, que es un estado de dormir. Bueno, Salmos 116.3 dice que es un lugar de dolor y angustia, un lugar de debilidad. El hombre no va a poder comer, no va a poder beber, no va a poder cubrir sus necesidades básicas. Isaías 14.10, un lugar de impotencia, donde vas a lamentarte tu vida. ¿Por qué rechacé el mensaje de salvación? ¿Por qué dejé pasar esa oportunidad? Salmos 88.4, un lugar de desesperanza. Hermano, si hoy puedes clamar a Dios para perdón de pecados, si hoy puedes clamar a Dios para que te escuche, en ese lugar hay desesperanza, porque Dios ha decidido apartarse de ese lugar. Es un lugar donde Dios es omnipresente, ¿verdad? Pero en ese lugar Dios ha decidido apartar su presencia de ti. Por eso hay tanta desesperanza, Isaías 38.10, y también lugar de destrucción, Isaías 38.17. Entonces, los justos esperarán algo diferente. El Antiguo Testamento no habla tan claramente como el Nuevo sobre el tema. El Antiguo Testamento habla con más claridad acerca de este lugar. Sobre la vida después de la muerte. Lo hace de manera complementaria el Nuevo Testamento, pero un erudito señaló que el Antiguo Testamento es como una habitación lujosamente amoblada, pero mal iluminada. No estoy tan de acuerdo con este erudito, porque creo que igual hay mucha iluminación, pero entiendo a lo que se quiere referir, ¿no? Es decir, el Antiguo Testamento nos da más iluminación sobre lo que es el infierno, pero con menos lujosidad como el Nuevo Testamento, donde ya nos habla del Evangelio, de las buenas nuevas, del cielo, ¿no? Muchas personas del Antiguo Testamento esperaban permanecer en comunión con Dios después de la muerte y no ser condenadas a la oscuridad y el vacío. Por ejemplo, Salmos 16, 10, 11, donde es un versículo mesiánico, dice: no dejarás mi alma en el Seol, en tu presencia hay plenitud de gozo para siempre. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23, 6. En cuanto a los ricos y los necios, dice: como a los rebaños que son conducidos al Seol, la muerte de los pastoreará. Salmos 49, 14. Pero no así con los justos. Salmos 49, 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Entonces, varios textos hablaban de la expectativa de una resurrección de justos para vida eterna.
Ya sabían Moisés, Salomón, David, todos ellos sabían que habría una resurrección para vida eterna. Deuteronomio 32:39, Daniel 12:2, Isaías 26:19. Entonces, el Seol es básicamente la analogía del Hades del Nuevo Testamento. Jesús habló del hombre rico atormentado en el Hades, mientras que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Repito, esos dos lugares. Pero estaban ambos en el Seol, solamente que había una división donde se conocía como el seno el seno de Abraham. Y no quiero extender más el tiempo de este video. Bueno, voy a tratar de terminar con la parte del Seol, porque ya quisiera continuar con la parte del Hades. Dice que, como estos dos son intercambiables, Hades y Seol, Jesús dijo a los discípulos que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia, Mateo 16:18. Ahora, en este caso, en el Nuevo Testamento, Hades habla del reino que se opone a Dios. Como decía, Seol y Hades son intercambiables, prácticamente significan lo mismo, y básicamente significan que es un reino que se opone a Dios. Por eso decía, ese lugar no es un lugar en el que se alabe a Dios, es un lugar que se opone al reino de Dios. Por eso dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, porque este Hades se opone a Dios. Entonces, es un reino que se opone a Dios y al reino de su justicia, la morada de los impíos y su rey. La muerte y el Hades van a ser arrojados en el fuego, Apocalipsis 20:14. Este lugar va a ser arrojado, ya vamos a ver qué es el lago de fuego. Es un lugar diferente. El destino final de aquellos que moraron o que moran en el Seol y Hades es la separación eterna. Ahora sí, hablábamos de 3 tipos de muerte. Bueno, separación eterna de Dios y del amor de Dios. Así como ellos procuraron estar separados de Él en vida, así se hallarán eternamente cuando mueran. Estos hombres que siempre quisieron estar separados de Dios, bueno, Dios les va a dar lo que tanto quisieron siempre, y es estar separados de Él. Vimos varios pasajes, Salmos 86:13, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. A ver, el cuerpo y el alma son lo mismo, voy a hacer un estudio acerca del alma. Es un tema muy importante también. ¿Quiénes van al Seol? Job 24:19, la sequía y el calor arrebatan a los pecadores. El Seol también a los pecadores. Es un lugar al que van los pecadores. Moisés iba a ese lugar porque era pecador, pero iba a un lugar diferente que era el seno de Abraham. Pero en el Seol van los pecadores. ¿Y quién no va a ir ahí? Si todos somos pecadores. Salmos 9:17, los malos y toda la gente que se olvida de Dios va a ese lugar. Entonces, estos versículos son clave porque nos han aclarado que el Seol es un lugar para pecadores. No solamente que el infierno, por ejemplo, que es un lugar preparado para el diablo y sus demonios, no. Este es un lugar para pecadores, así que no te salves y digas, bueno, ese lugar para los demonios, yo no soy demonio. No, el Seol es un lugar para los pecadores, los que se olvidan de Dios. En este salmo, por ejemplo, David va a pedir misericordia por su alma, por su alma. Y hace referencia a que el Seol no es un lugar donde se alabe a Dios. Salmos 6:3-5, mi alma está turbada. ¿Hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Aquí pudiéramos traducir la palabra muerte por algún otro vocablo, ¿no? Tal vez Seol, no lo sé. Tenía que entrar al versículo. Pero es un lugar en el que no se alaba a Dios. Los que y es importante aquí notar que lo que desciende al Seol es el alma. Libra mi alma, dice David. Este cuerpo material
es una casa de acampar, que este cuerpo no va a descender a ese lugar, ¿no? Va a volver al polvo, pero el alma trasciende. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Un salmo mesiánico que David escribió y que aplica también para el Mesías, porque no dejó su alma en el Seol. Proverbios 23:14, castigarás con vara y librarás su alma del Seol, que nos habla de la educación de los hijos, que educándolos, disciplinándolos, corrigiéndolos, apartaremos su alma del Seol, porque ellos irán en obediencia. Entonces, de esa manera, por eso, padres, evitaremos que nuestros hijos vayan a ese lugar disciplinándolos en el Señor. Hasta este momento hemos visto que el Seol está ¿dónde? En las profundidades de la tierra, que es un lugar para pecadores, y que las almas de las personas son las que van ahí. Para los detractores de que es un estado, te duermes, ahí no pasa nada. Está en las profundidades de la tierra, lugar para pecadores, y las almas de las personas son las que van ahí. Ahora, ¿hay fuego en el Seol? ¿Habrá fuego en el Seol? La respuesta es sí. Proverbios 30:16, el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. En el Seol el fuego nunca cesa. Lo vimos también con el Lázaro y el rico, donde este tormento de este fuego, Deuteronomio 32:22, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Hasta aquí termino el tema del Seol. Continuaré ahora con el tema del Hades en otra ocasión. Espero que hasta aquí haya quedado claro lo que es el Seol y lo que no es el Seol. Las frases metafóricas que algunas veces usa y las frases literales que muchas veces usa, que es intercambiable del Seol con el Hades, que es un lugar al que descienden las almas también, obviamente las almas de los pecadores, los que nunca quisieron tener nada que ver con el Señor. Yo te invito, si piensas que tienes una relación con Él porque simplemente no eres tan mala persona, simplemente no eres tan malo como otros, déjame decirte que eso no es suficiente, que necesitas venir a Cristo, arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Él. Si tienes dudas, comentarios, puedes contactarme y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.